Paula Salazar nació el 6 de septiembre de 2015 en Venezuela. Su madre, Andreina Bermúdez Milián, era originaria de Maturín, en el estado Monagas. Su padre, Leonardo Salazar, venía de Tucupita, una pequeña localidad en el estado Delta Amacuro. Un año después del nacimiento de Paula, en septiembre de 2016, la joven pareja tomó una decisión difícil: emigrar a Ecuador en busca de una vida mejor para ellos y para su hija. Al llegar a Quito, capital del país, comenzaron una nueva etapa. Pero lo que prometía ser un nuevo comienzo, pronto se tornó amargo. La relación entre Andreina y Leonardo se deterioró rápidamente, por múltiples razones. Fue entonces que Andreina decidió separarse de Leonardo y mudarse a Cuenca, la tercera ciudad más grande de Ecuador, llevándose consigo a la pequeña Paula. En Cuenca, fueron recibidas por la madre de la mejor amiga de Andreina, quien, con generosidad, les ofreció techo mientras encontraban un trabajo y un lugar propio donde vivir. Leonardo, enfrentado al abandono de su familia y a una situación complicada, decidió regresar a Venezuela, a su natal Tucupita. Pero la estabilidad no llegó. Poco después, volvió a emigrar, esta vez rumbo a Trinidad y Tobago. Para entonces, Leonardo ya tenía una discapacidad permanente. Su brazo izquierdo había quedado inutilizado desde un accidente de motocicleta sufrido en su juventud. Esa limitación física le dificultó hallar un empleo estable, incluso en una ciudad como Quito. Mientras tanto, Andreina había roto casi por completo la comunicación con él. Solo en una ocasión le notificó que trabajaba en una finca ubicada en Tabacundo. Meses después de la ruptura, Andreina inició una nueva relación amorosa. Su pareja era un hombre ecuatoriano llamado Washington Andrés Aymaro. Dueño de la finca donde Andreina trabajaba, Washington provenía de una familia acomodada. Cuando Paula tenía apenas 1 año y medio, Andreina se fue a vivir con él, llevándose a su hija. Tiempo después, el 7 de abril de 2019, Andreina y Washington tuvieron un hijo. La nueva familia parecía feliz. La convivencia era armoniosa. En apariencia, todo marchaba bien. Hasta que, el 27 de marzo de 2020, un hecho lo cambió todo para siempre. Ese día, aparentemente tranquilo, como tantos otros, Washington decidió llevar a Paula en automóvil a los Campos de Flores. Pero durante el trayecto, la niña comenzó a sentirse muy mal. Se mareó y vomitó. Washington detuvo el auto y entró con la niña a un baño público cercano. Una vez dentro, Paula volvió a vomitar. Él, entonces, salió unos minutos para ir al coche a buscar ropa limpia, pues la niña estaba empapada. Al regresar, la escena fue devastadora. Encontró a Paula inconsciente, con la cabeza sumergida en el inodoro. La sacó de inmediato, intentó darle primeros auxilios y la llevó al hospital. Cuando los médicos recibieron a la pequeña Paula, ya no presentaba signos vitales. Había muerto. Pero algo no cuadraba. El personal médico notó de inmediato señales inquietantes. Paula tenía moretones visibles en el rostro y en otras partes del cuerpo. Las lesiones no coincidían con la historia que Washington les acababa de relatar. Siguiendo el protocolo en estos casos, los médicos informaron de inmediato a las autoridades. La policía llegó en cuestión de minutos, y Washington fue arrestado como principal sospechoso del homicidio. Su versión: Paula se había ahogado en el inodoro. Pero la autopsia reveló otra verdad. Una verdad mucho más oscura. Los análisis médicos demostraron que Paula llevaba al menos 24 horas muerta cuando llegó al hospital. Muy diferente al relato de Washington, quien aseguró que todo había sucedido apenas 20 minutos antes de su ingreso. Además, el cuerpo presentaba varias costillas fracturadas, múltiples microtraumas, una fisura en la columna vertebral y un diagnóstico fatal: sepsis. Una infección sistémica provocada por heridas internas. Paula no murió por un accidente. Paula fue víctima de un prolongado y brutal maltrato. Su cuerpecito mostraba signos de violencia reciente y también de agresiones antiguas. Leonardo Salazar, el padre biológico de Paula, se enteró del crimen 3 días después, el 30 de marzo. Su madre, aún en Venezuela, fue quien le dio la noticia por teléfono. Ella a su vez lo supo por una amiga de Andreina. Desde que Andreina había comenzado su nueva vida, había cortado toda comunicación con Leonardo. Él no sabía nada. Durante 3 días, la tragedia permaneció en silencio para él. Solo podía ver a su hija a través de fotos que ocasionalmente le enviaban amigos en común. Andreina había bloqueado a Leonardo de todas sus redes sociales, negándole cualquier contacto con Paula. También rompió relaciones con casi toda la familia de él,
y convenció a muchos conocidos de que Leonardo no tenía ningún interés en su hija. Después de días de incertidumbre, Leonardo Salazar finalmente se enteró de la muerte de su hija. Fue gracias a conocidos de Andreina que lograron comunicarse con él. Pero lo que le dijeron no tenía sentido. La familia de Andreina le aseguró que Paula había muerto por complicaciones relacionadas con el COVID-19. En ese momento, Ecuador, como el resto del mundo, se encontraba bajo estrictas medidas de cuarentena por la pandemia. Sin embargo, había algo que no cuadraba. En ese tiempo, las muertes por COVID en Ecuador eran mínimas y no se habían reportado casos fatales en menores de edad. La noticia encendió todas las alarmas en Leonardo. Desconfiado de esa versión, se lanzó de inmediato a investigar. Recurrió a redes sociales, medios de comunicación, estadísticas sanitarias, y lo confirmó: no existía ningún registro de fallecimientos por COVID-19 en niños dentro del país. Su familia también colaboró. Uno de sus parientes le envió un artículo de periódico que hablaba del arresto de Washington Andrés Aimaro, el padrastro de Paula, quien estaba siendo investigado como el principal sospechoso de su muerte. Desesperado, Leonardo comenzó a llamar diariamente a Andreina. No fue hasta 10 días después que ella accedió a responderle. La llamada fue breve y fría. Andreina le repitió, sin mostrar emoción, que Paula había muerto por COVID-19 y que no podía darle más información porque su abogado se lo había prohibido. Pero Leonardo no se detuvo. Junto con un conocido, creó una página en Facebook y un perfil en Instagram llamado Justicia para Paula. Comenzaron a publicar denuncias, fotografías y evidencias. Las publicaciones se viralizaron de inmediato, generando una fuerte reacción pública. Su objetivo era claro: exigir justicia para su hija y castigo para los responsables de su muerte. Ese mismo día en que Andreina habló con Leonardo, acudió a la morgue para comenzar los trámites del funeral de Paula. A pesar de que el fiscal del caso había solicitado más tiempo para seguir investigando el cuerpo, el entierro se llevó a cabo el 10 de abril de 2020. Andreina se negó rotundamente a permitir una segunda autopsia. Gracias a la difusión del caso en redes sociales, personas cercanas a Andreina, amigos, vecinos y conocidos, se contactaron con Leonardo. Lo que le contaron fue devastador. Durante años, Paula había vivido un infierno. Le enviaron audios, capturas de conversaciones, fotografías, testimonios que revelaban el abuso constante que sufría la niña desde que Andreina se mudó con Washington. Según los testigos, no solo el padrastro maltrataba a Paula. Su propia madre también era parte activa del abuso. La niña solo era vista feliz cuando jugaba sola. En presencia del padrastro, su comportamiento cambiaba, se mostraba retraída, nerviosa y con miedo. En más de una ocasión, Paula confesó que su mamá y su padrastro la golpeaban cuando se portaba mal. Una vez, incluso reveló que Washington la empujó contra una pared como castigo, golpeándose fuertemente la cabeza. Paula no lo llamaba por su nombre, lo llamaba el monstruo. Desde pequeña, la niña sufría de pesadillas y episodios de insomnio. Cuando apenas tenía 2 años, la obligaban a dormir sola. Lloraba cada noche y nadie la consolaba. Además, sus padres la forzaban a meterse sola a la cama, sin ayuda. Andreina, además, la ponía a cocinar. Con tan solo 2 años, Paula debía prepararse su propio desayuno y su cena. Su madre, simplemente, no quería levantarse por las mañanas, ni hacerse cargo de ella en las noches. Incluso, la dejaba sola frente al horno, sin supervisión, sin importar los riesgos. En el preescolar donde Andreina inscribió a Paula, la pequeña se quejaba constantemente de dolores en las piernas y en la espalda. Decía que no podía caminar. Los moretones en su cuerpo y sus constantes lamentos hicieron que las maestras decidieran llevarla a un centro de salud. Tras el examen médico, el diagnóstico fue claro: Paula estaba siendo maltratada. Las maestras alertaron a una organización policial especial, dedicada a proteger a menores en riesgo. Las autoridades intervinieron. El 16 de octubre de 2019, Paula fue retirada temporalmente del hogar y trasladada con su tío, el hermano de Andreina, mientras se desarrollaba la investigación. Se programó una audiencia para el 4 de diciembre de ese año. Pero las maestras, las principales testigos, nunca se presentaron. Por razones desconocidas, no asistieron. El juicio fue reprogramado para el 27 de febrero de 2020. Pero, una vez más, las maestras no acudieron. El tribunal, sin testigos ni pruebas suficientes, se vio obligado a archivar el caso. Paula fue devuelta a su madre. Un mes después, el 27 de marzo,
La niña estaba muerta. Y aún hoy, nadie sabe por qué aquellas maestras jamás volvieron a testificar. Hasta el día de hoy, se desconoce por qué las maestras nunca se presentaron a declarar en las dos audiencias clave. Existen sospechas. Algunos especulan que Andreína pudo haberla sobornado, o tal vez las convenció de que, aunque Paula mostraba ciertos comportamientos, los padres no eran responsables de lo que ella decía. Tras la muerte de Paula, Washington Andrés fue puesto bajo custodia preventiva mientras se llevaba a cabo la investigación. Sin embargo, no tardó en apelar esta medida. El 12 de junio de 2020 se llevó a cabo una audiencia. El juez dictó una orden de alejamiento y permitió que el acusado pudiera continuar el proceso en arresto domiciliario. Pero durante la misma audiencia, realizada por videoconferencia, Washington sorprendió a todos al anunciar que retiraba su apelación. Mientras tanto, Leonardo Salazar seguía impulsando su campaña en redes sociales. No solo compartía el caso de su hija, también pedía ayuda económica para poder viajar desde Trinidad y Tobago hasta Ecuador. Su objetivo, presentar una denuncia formal contra Andreína, antes de que fuera demasiado tarde. Hasta ese momento, Andreína seguía libre y sin cargos. Por fortuna, Leonardo recibió el apoyo necesario. Personas solidarias le ofrecieron ayuda financiera, y dos abogados ecuatorianos, Oswaldo y Alejandro, decidieron brindarle asesoría legal gratuita. Sin importar las complicaciones, Leonardo estaba dispuesto a llegar hasta el final. El viaje no fue sencillo. Primero, cruzó la frontera entre Trinidad y Venezuela en una balsa improvisada. Se arriesgó a lo inimaginable. Luego atravesó el país desde Maturín hasta San Cristóbal, sin transporte público disponible. Tuvo que pagar traslados privados, ya que, debido a la pandemia, todas las rutas terrestres y marítimas estaban cerradas. Venezuela solo mantenía unos cuantos vuelos internacionales a contados destinos. Al llegar al estado Táchira, cruzó a pie la peligrosa frontera con Colombia, entre montañas y caminos irregulares. Tomó un autobús hasta la localidad de Ipiales y continuó el recorrido hasta el puente de Rumichaca, en la frontera con Ecuador. De ahí, abordó un taxi que lo llevó hasta Quito. Finalmente, el 30 de junio, Leonardo tuvo su primera reunión con los abogados. Ese mismo día, presentó una denuncia formal contra su expareja, Andreína, solicitando que también fuera considerada sospechosa del asesinato de su hija. El 6 de julio de 2020, Andreína fue oficialmente imputada. Se presentó ante el juez, quien dictó que no era necesario mantenerla en prisión, bastaría con arresto domiciliario y presentaciones semanales ante la justicia. Así, tanto Washington como Andreína quedaron formalmente acusados del homicidio de Paula. El Código Penal ecuatoriano establece una pena máxima de 13 años de cárcel para este tipo de delitos. En noviembre de 2020 se realizó la primera audiencia del caso. Aún no se definía la fecha exacta para el juicio. Durante la sesión, el abogado de Leonardo expresó su preocupación por la posibilidad de fuga de Andreína, ya que anteriormente había intentado quitarse la vida con pastillas. También solicitó que se le colocara un brazalete electrónico de monitoreo. El juez aceptó la petición, y además redujo la frecuencia de sus comparecencias judiciales a una vez por semana. Pocos días después, Andreína pidió una nueva audiencia para revocar el uso del dispositivo electrónico. El 16 de noviembre se celebró una audiencia adicional para debatir esta solicitud. Sin duda, estos trámites judiciales prolongaron el proceso, pero finalmente, el juez fijó una fecha. El juicio comenzó en diciembre. El proceso contra Andreína y Washington no recibió demasiada cobertura mediática. A pesar de ello, muchos detalles salieron a la luz en redes sociales. La atención de los medios estaba centrada en la pandemia, y este caso pasó en gran parte desapercibido. El 14 de enero de 2021 inició el juicio formal. Andreína aún no tenía una sentencia definitiva sobre su régimen de detención, mientras que Washington permanecía en el Centro Regional de Rehabilitación. El juicio se llevó a cabo a puerta cerrada, sin presencia de prensa, y algunos participantes asistieron mediante videollamada. El testimonio más contundente lo dio el médico forense que realizó la autopsia. Sus palabras estremecieron a todos los presentes. Reveló que Paula tenía prácticamente todos los discos de la columna vertebral deformados o reconstruidos por el propio cuerpo. Algunas de sus costillas estaban fracturadas y otras ya habían soldado, lo que indicaba que se habían roto tiempo atrás y nunca fueron atendidas. Presentaba estigmas ungueales, una condición en la que las uñas se incrustan en la piel, además de moretones, arañazos, acumulación de líquido en los pulmones, cicatrices en el cráneo y laceraciones en el colon. Esta última lesión, explicaron los peritos,
fue la causa principal de una infección grave que derivó en sepsis. Esa fue la verdadera causa de muerte, una infección prolongada, dolorosa y prevenible. La autopsia también confirmó que, cuando Washington llevó a Paula al hospital, la niña llevaba al menos 24 horas muerta. La cantidad y la gravedad de las heridas, internas y externas, eran testimonio brutal del nivel de crueldad al que había sido sometida. Nunca fue llevada al médico. Nunca fue atendida. Además, Paula estaba desnutrida. Tenía bajo peso y una estatura significativamente inferior a la que correspondía para su edad. También presentaba deficiencias minerales. Paula Salazar no murió por un accidente. No fue víctima de un virus. Fue víctima de una cadena de omisiones, violencia y abandono. Tras revelarse la gravedad de las lesiones de Paula, Andreina, su propia madre, intentó justificar lo injustificable. Ante familiares y conocidos, argumentó que su hija sufría problemas psicológicos. Según su versión, Paula tenía una supuesta tendencia a autolesionarse como una forma de llamar la atención. Andreina afirmó que, desde el nacimiento de su hermanito menor, la niña se sintió desplazada, dejó de dormir por las noches y comenzó a manipular a todos con su llanto. Una narrativa manipuladora y absurda, que intentaba desviar la atención del verdadero horror. Durante el juicio también se confirmó que, en octubre de 2019, cuando el Consejo de Protección había ordenado que Paula permaneciera bajo custodia de su tío, en realidad, la niña seguía pasando los días en casa de sus padres. Solo durmió algunas noches en la vivienda de su tío. Es decir, las medidas de protección simplemente no se cumplieron. Las pruebas fueron contundentes. Se estableció que desde 2017, apenas unos meses después de que Leonardo abandonara Ecuador, Paula comenzó a ser maltratada. Todo indica que el infierno inició justo después de que Andreina comenzara su relación con Washington Andrés. Más de 40 testigos declararon durante el juicio en calidad de parte acusadora. Todos coincidieron en lo mismo. Paula fue víctima de abuso físico, psicológico y negligencia durante al menos 3 años de su corta vida. En la última audiencia, antes de que se dictara la sentencia, Andreina sorprendió al tribunal con una confesión. Aseguró que ella era la única responsable de los maltratos sufridos por su hija. Dijo haberla golpeado con cinturón, e incluso con los puños. Alegó que Washington no tenía nada que ver. Con esa declaración, Andreina intentó exonerar a su pareja. Según sus palabras, ella castigaba a Paula porque la niña le causaba conflictos con su nuevo esposo. Terminar con Washington, dijo, significaba perder su estabilidad económica y quedarse en la calle. Cuidar de su hija jamás fue su prioridad. Los jueces, al conocer en profundidad las condiciones en las que vivió Paula, expresaron su preocupación por el hijo menor de la pareja. Sin embargo, se concluyó que, a diferencia de Paula, el pequeño nunca fue maltratado. Washington, por su parte, optó desde el inicio por ejercer su derecho a guardar silencio. Nunca hizo declaración alguna desde el momento de su arresto en el hospital, cuando llegó con el cuerpo sin vida de la niña. El 3 de febrero de 2021, el juicio llegó a su fin. Ambos fueron declarados culpables del asesinato de Paula. La pena máxima prevista por el Código Penal ecuatoriano para este delito era de 13 años. Sin embargo, los abogados de Leonardo y la parte acusadora pidieron al tribunal que aplicara la pena máxima, sin concesiones. El juez principal del caso decidió ir más allá. Consideró como agravante el hecho de que la víctima tenía solo 4 años. Una niña que no tenía cómo defenderse de sus agresores. Una menor completamente vulnerable, cuya vida fue apagada por quienes debían protegerla. La sentencia fue clara: 17 años y 4 meses de prisión para Andreina Bermúdez y Washington Andrés Aymaro. Según la ley ecuatoriana, los condenados tenían 3 días para apelar. Y así lo hicieron. Sin embargo, existía una diferencia clave entre ambos. Washington fue detenido desde el momento en que apareció con la niña muerta en el hospital. Desde entonces, permaneció tras las rejas. No así Andreina. A pesar de haber sido sentenciada a 17 años y 4 meses de prisión, seguía en arresto domiciliario. Había usado el derecho de apelar para retrasar su encarcelamiento. Hasta que el Tribunal Superior confirmara su condena, ella seguiría en casa, libre de prisión. Esto provocó una fuerte indignación pública. Pero sobre todo, encendió la furia de Leonardo Salazar, el padre de Paula. Él temía que Andreina pudiera aprovechar la situación para huir y evadir la justicia, una vez más. Esta historia sacudió a todos quienes la conocieron. Una niña que sufrió en silencio,
hasta que su pequeño cuerpo ya no pudo más. Desde este espacio, nos solidarizamos con su padre y con quienes lucharon para que la verdad saliera a la luz. Le deseamos fuerza y consuelo, y que, algún día, pueda encontrar algo de paz. Y sobre todo, que obtenga justicia por Paula. Hola, soy José Luis. Y hoy vamos a adentrarnos juntos en otro caso escalofriante que sacudió los cimientos de la Ciudad de México. Era el 6 de noviembre del año 2014, cuando elementos de la policía capitalina realizaron un macabro hallazgo. Restos humanos fueron encontrados en un terreno baldío, ubicado cerca de una de las salidas de la ciudad. Se trataba de parte de un torso, abandonado a la intemperie. Días después, bolsas con brazos y piernas aparecieron esparcidas en distintos puntos de la capital. Pero lo que más horrorizó a los agentes fue un detalle particular y aterrador: los miembros carecían completamente de dedos. La alarma se encendió de inmediato. Todo indicaba que un criminal de extrema violencia andaba suelto por las calles de la metrópoli. La policía organizó operativos intensivos. Patrullas y escuadrones peinaron las zonas conflictivas con un solo objetivo: encontrar la cabeza y el resto de las extremidades de aquella víctima y evitar que un posible asesino serial volviera a atacar. En ese momento, nadie tenía dudas. Lo que se estaba enfrentando era la obra de un sádico despiadado, tal vez incluso un asesino en serie. La cabeza y los dedos nunca fueron hallados. Sin embargo, gracias al trabajo meticuloso de los peritos forenses, se pudo determinar que todos los restos correspondían a una sola persona. No obstante, la identificación resultaba imposible. La falta de huellas digitales y piezas dentales impedía saber quién era la víctima. Esta historia nos lleva a la vida de Alejandra Lafuente, una mujer residente de la capital. Morena intensa, con una melena espectacular y unos ojos castaños brillantes, enmarcados por unas pestañas tan negras como el carbón. Su figura atlética era resultado de una disciplina férrea. Practicaba fitness, yoga y ejercicios de respiración. Alejandra era amante del cuidado personal. Pasaba horas en salones de belleza, sesiones de masaje y spas. Cuando el clima lo permitía, se le podía ver tomando el sol en la playa mientras estudiaba. En días nublados, acudía a las camas de bronceado. Era evidente, se adoraba a sí misma y se consideraba el modelo ideal de belleza femenina. En lo profesional, Alejandra tampoco se quedaba atrás. Hija de Alberto Dente, un renombrado psiquiatra y doctor en ciencias, famoso tanto por sus investigaciones como por sus controvertidos experimentos con pacientes mentales. Para Alejandra, su padre era una figura casi divina. Quería seguir su legado. Por eso, se inscribió en la mejor universidad de psiquiatría del país y se graduó con honores. Su inteligencia aguda, perseverancia y las conexiones de su padre le permitieron desarrollar una tesis sobresaliente sobre el síndrome maníaco. Sin embargo, no siguió ejerciendo como psiquiatra. Su interés derivó hacia la psicoterapia. Gracias al respaldo económico de su familia, obtuvo una licencia y abrió su consultorio en un moderno centro de negocios en pleno corazón de la ciudad. Pacientes no le faltaban. Pero había una condición: solo atendía mujeres. Mujeres con trastornos alimenticios, depresiones, problemas sentimentales o baja autoestima. Alejandra ayudaba a resolver conflictos familiares, aunque, irónicamente, su vida personal era un verdadero caos. Su primer matrimonio fracasó, pero de esa unión nacieron dos niñas encantadoras, con los ojos de su madre y el sentido del humor de su padre. Alejandra no se dejó vencer. Tener hijas no era excusa para dejar de lado sus aspiraciones. Aún soñaba con encontrar a ese hombre ideal que no solo fuera su compañero, sino también un buen padre para sus pequeñas. Tiempo después de la separación, su exesposo, cuyo nombre permanece bajo resguardo, solía visitar la casa los fines de semana. Era parte del acuerdo informal. Él pasaba tiempo con las niñas y ayudaba en lo que hiciera falta. Pero lo que nadie sabía es que aquella visita sería la última. Alejandra le pidió que entrara por la parte trasera de la casa, alegando que la cerradura de la entrada principal estaba averiada. Él obedeció, sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Ella le comentó que su hija menor se estaba bañando, y le pidió que la vigilara. Sin sospechar nada, él se dirigió al baño. El silencio era inquietante. No se escuchaban caricaturas, ni risas infantiles. Al llegar al baño, notó que había cinta adhesiva en el piso. La tina estaba llena, pero no había niña alguna. Fue entonces cuando lo sintió. Un golpe seco, brutal. Alejandra, de pie tras él, lo había atacado con un martillo. El primer impacto fue devastador. Luego vino el segundo.
Cayó al instante. La sangre brotaba en torrentes. El suelo, las paredes, todo quedó cubierto por la tragedia. Según los expertos forenses, no tuvo oportunidad de salvarse. La muerte fue casi inmediata. Y como si el horror no fuera suficiente, su hija mayor, que regresó temprano de casa de una amiga, presenció el escenario más oscuro imaginable. Ya antes habían presenciado peleas entre sus padres, pero nada se comparaba con esto. Alejandra ya mostraba señales de inestabilidad emocional. Se sabía que tenía episodios de violencia. Amigos habían notado cómo llegaba a agredir a su esposo, e incluso vieron arañazos en sus brazos y cuello. Los vecinos también eran testigos frecuentes de gritos, escenas de histeria y comportamientos completamente fuera de lugar. Pero esta vez todo se salió de control. La niña, presa del pánico, salió corriendo de la casa gritando por ayuda. Afortunadamente, un vecino acudió de inmediato y al ver la escena, no dudó en llamar a la policía. En cuestión de minutos, las patrullas llegaron al domicilio. Alejandra, la psicóloga, fue detenida en el acto y acusada formalmente de homicidio. En la estación, fue encerrada en una celda donde pasó un mes entero mientras esperaba su primera audiencia. Durante el juicio, Alejandra negó rotundamente su culpabilidad. La defensa presentó una versión que buscaba justificar los hechos como un acto de legítima defensa. Según los abogados, el exesposo era un hombre enfermizamente celoso, obsesionado con la idea de que Alejandra introducía hombres a escondidas en la casa, lo cual, según él, podía afectar negativamente la salud mental de sus hijas. Aquel día, aseguraban los abogados, él llegó sin avisar, accedió por la puerta trasera con la intención de sorprender a su exesposa en una supuesta infidelidad. Al encontrarla en el baño, según esta versión, intentó agredirla mientras ella armaba un mueble. Alejandra, en un acto desesperado, habría tomado un objeto pesado y golpeado 2 veces a su agresor en la cabeza. El 14 de junio de 2012 se dictó sentencia. Tomando en cuenta las pruebas de la defensa y la situación familiar, especialmente la presencia de 2 niñas pequeñas, el tribunal condenó a Alejandra a 1 año y 4 meses de prisión. Sin embargo, gracias a la influencia de su padre y la hábil actuación de sus abogados, la pena fue conmutada por una sentencia condicional. Pocos meses después, se presentó una apelación con la intención de desestimar por completo los cargos. El argumento: defensa propia. Organismos defensores de derechos humanos se sumaron al caso. Alegaron que Alejandra era una víctima más de violencia doméstica, una mujer que simplemente se defendió de un agresor. El caso fue reabierto y, en una nueva revisión, el tribunal emitió un fallo absolutorio. Alejandra quedó en libertad. Tras su liberación, Alejandra retomó su trabajo como terapeuta. Su nueva imagen, la de una mujer sobreviviente de violencia de género que luchó y venció, la catapultó entre sus potenciales clientas. Se convirtió en símbolo de resistencia femenina, en una heroína para muchas mujeres que enfrentaban problemas similares. Su fama creció. Fue entonces cuando apareció en su vida Alan Carrera Qua, un prominente empresario mexicano. Hijo de Adrien Carrera Francis, un exfuncionario de los servicios especiales del Distrito Central, Alan era alto, apuesto, imponente. Su padre, una figura poderosa en su momento, había caído en desgracia cuando uno de los fraudes financieros de su hijo salió a la luz. A raíz de eso, Adrien fue destituido. Detrás del emporio que Alan construyó, una cadena nacional de tiendas de materiales para construcción, había un oscuro secreto. Parte del negocio estaba vinculado con el crimen organizado. Aunque pocos lo sabían, Alan tenía participación en una red criminal dedicada al tráfico de sustancias psicotrópicas hacia los Estados Unidos. Su base de operaciones estaba en una ciudad fronteriza, protegida por policías corruptos. Esa célula criminal controlaba una porción considerable del tráfico en el sur del país. La relación de Adrien con las actividades ilícitas de su hijo quedó al descubierto. Las autoridades lograron obtener una declaración de él, lo que le costó una sentencia de 20 años de prisión. No obstante, el 18 de julio del año 2000, Adrien Carrera fue liberado antes de tiempo gracias al programa de protección a testigos. Desde su liberación, se dedicó de lleno al crecimiento del negocio familiar y a apoyar a su hijo. Alan, influenciado profundamente por su padre, se convirtió en empresario apenas terminó la universidad. Tenía un talento especial para dirigir negocios, y uno de sus mayores logros fue hacerse cargo de una tienda de electrodomésticos, que pese a su tamaño modesto, le generaba buenas ganancias. Aunque siempre estuvo rodeado de mujeres, Alan permanecía enamorado de su amor de juventud, una compañera de secundaria con quien llegó a casarse.
Tuvieron una hija hermosa, pero el exceso de trabajo y su constante ausencia terminaron por desgastar el matrimonio, que concluyó en divorcio. La ruptura le costó mucho a Alan. Hundido en la tristeza y consumido por la soledad, comenzó a beber. Lo que al principio era una válvula de escape, pronto se convirtió en una adicción. Intentó salir de esa espiral oscura por diversos medios: libros de autoayuda, grupos de alcohólicos anónimos, terapias alternativas. Nada funcionaba, hasta que el destino lo llevó a consultar al afamado psiquiatra Alberto Dente, el padre de Alejandra. Curiosamente, la exesposa de Alan también atravesaba un momento difícil. Alberto, respetuoso del código ético, les informó que no podía atender a ambos. Así que, sin revelarles que Alejandra era su hija, recomendó a la mujer que acudiera con ella. Alejandra, astuta y observadora, pronto detectó que el exesposo de su paciente era un hombre interesante, atractivo, de buena posición económica y emocionalmente vulnerable. No tardó en imaginar el potencial de esa conexión. Sin pensarlo demasiado, fue entonces cuando Alejandra, con una mezcla de sutileza y cálculo, le pidió a su paciente que llevara a su exesposo a una nueva sesión. Según ella, era posible resolver su conflicto en un solo encuentro, romper, de una vez por todas, ese lazo emocional que aún los unía. Pero lo que nadie sabía es que esa sesión era solo una excusa. El verdadero objetivo de Alejandra era seducir a Alan Carrera. Desde los primeros minutos, Alejandra desplegó su plan con precisión. Sonrisas discretas, contacto visual prolongado, halagos encubiertos. El resultado no se hizo esperar. Terminando la sesión, fue Alan quien, fascinado, le ofreció un café para seguir conversando sobre sus problemas familiares. Para guardar las apariencias, Alejandra fingió negarse al principio. Habló de la ética médica, de su compromiso profesional. Pero esa misma noche, salieron juntos. Pronto, la relación se volvió un romance en toda regla. Sin embargo, la exesposa de Alan descubrió lo que estaba ocurriendo y quedó devastada. En un arrebato, consideró denunciar a Alejandra ante el Comité de Ética Profesional. Pero no lo hizo. Alejandra, con su ya conocida astucia, logró persuadirla. Le hizo creer que todo se trataba de celos, de su incapacidad para dejar ir a su exmarido, y que, aferrarse así, no la llevaría a un futuro feliz. Finalmente, la exesposa no presentó ninguna queja, y dejó de asistir a las sesiones. Mientras tanto, la relación entre Alejandra y Alan avanzaba a toda velocidad. Apenas a unos meses de su primera cita, decidieron mudarse juntos. 2 meses más tarde, legalizaron su unión. Alan, enamorado, no sospechaba nada. No conocía el oscuro pasado de su prometida, ni los verdaderos motivos detrás de su primer divorcio. En abril de 2014, Alan aprovechó un fin de semana para visitar a sus padres. Era la ocasión perfecta para hablarles de Alejandra y de la inminente boda. Pero sus padres quedaron perplejos. ¿Cómo era posible que nunca antes hubieran oído hablar de ella? Aquella mujer no existía en su radar. Y eso, viniendo de su hijo, era muy extraño. Una semana después de esa visita, se registró oficialmente el matrimonio. Alejandra pidió expresamente que no se enviaran invitaciones a amigos ni familiares. Dijo que la boda sería modesta, por razones de presupuesto. Pero más tarde se descubriría que el único invitado de su parte fue su propio padre. Al principio, la vida de la nueva pareja parecía un cuento de hadas. Jóvenes, felices, con muchos planes y deseos. Pero la armonía no duró mucho. Alejandra no tardó en mostrar su verdadera cara: temperamental, inestable, emocionalmente volátil. Los problemas comenzaron a aflorar. Alan, reservado por naturaleza, nunca compartía detalles de su vida privada con sus amigos. Pero incluso ellos notaron que algo había cambiado. El matrimonio ya no irradiaba felicidad. Después de la boda, a la que sus padres no fueron invitados, Alan se distanció por completo de su familia. Dejó de llamarlos. Ya no los visitaba. Sus pocos amigos notaron que Alejandra era cada vez más inestable, nerviosa. Perdía la paciencia con facilidad. Después de algunos episodios incómodos, Alan prefirió reducir las salidas con ella. Las discusiones en casa se volvieron cosa de todos los días, muchas veces sin motivo alguno. Una noche, según su propio testimonio, Alejandra revisó el celular de su esposo. Lo que encontró la dejó helada: mensajes subidos de tono con otras mujeres, fotos, conversaciones. Según ella, eso fue la gota que derramó el vaso. En la corte, Alejandra alegaría que Alan la golpeaba, la insultaba,
la humillaba y que además le era infiel. ¿Cómo podía seguir al lado de alguien así? Lo extraño es que, en vez de acudir a terapia, como lo haría cualquier profesional en su situación, Alejandra no hizo nada por salvar su matrimonio. Al contrario, al convencerse de la infidelidad de su esposo, decidió aplicar un método que ya conocía. Y esta vez, planeó todo con frialdad quirúrgica. Mientras Alan continuaba con su rutina, sin sospechar nada, Alejandra dedicaba sus días a diseñar el asesinato perfecto. Alan seguía siendo un hombre metódico, responsable. Aunque rara vez hablaba con su familia, jamás se perdía el festejo anual del cumpleaños de su abuelo. Era una tradición sagrada. Y como cada año, Alan asistió. Pero ese día, sus padres fueron claros: su esposa no era bienvenida. Esa tensión hirió profundamente a Alejandra y alimentó aún más el rencor. Nadie imaginaba que esa sería la última vez que verían a Alan con vida. El 31 de octubre de 2014, se envió desde su teléfono un último mensaje de texto a su familia. Decía que había llegado bien a casa después de la fiesta. Fue el último rastro de él. No volvió a contestar llamadas. No se presentó a trabajar. Y eso, viniendo de Alan, un hombre disciplinado, puntual y obsesionado con el orden, era absolutamente inusual. Alan estaba a punto de lanzar una nueva línea de productos para su empresa. Su presencia era clave. Lo esperaban reuniones, inauguraciones y decisiones importantes. Pero lo que él no sabía es que su esposa ya había puesto en marcha un plan aterrador. Tras regresar de la fiesta familiar, una discusión más terminó por desatar la tragedia. Alejandra, decidida a deshacerse de su esposo de una vez por todas, puso un potente somnífero en el vaso de leche que Alan tomaba religiosamente cada noche antes de dormir. Cuando el efecto del medicamento comenzó a hacer efecto, Alejandra tomó una almohada y lo asfixió. Lo observó. Lo miró mientras su respiración se hacía cada vez más débil. Mientras intentaba, en vano, quitarse la almohada del rostro. Y ella lo disfrutó. Solo alguien con una mente profundamente perturbada podría contemplar con placer semejante escena. Pero lo más difícil aún estaba por venir: ¿qué hacer con el cuerpo? No lo había planeado. Y el cadáver era demasiado pesado. Improvisando, salió al jardín del vecino y como si se tratara de una tarea cotidiana, sustrajo una sierra eléctrica. Con una sonrisa macabra, descuartizó el cuerpo de Alan. Solo una sádica podría haber cometido semejante atrocidad. Meticulosamente, separó cada parte. Cortó los dedos, extrajo los dientes. Sabía que esas partes podían ser utilizadas para identificar el cadáver si llegaban a encontrarlo. Luego, colocó los restos en bolsas negras y las metió en maletas, con la intención de sacarlas de la casa sin levantar sospechas. Pero algo salió mal. Al amanecer, cuando intentaba salir con las maletas, una vecina, una mujer mayor con insomnio, la vio desde la ventana. Se sorprendió. Era muy temprano, y Alan no estaba ayudando con el equipaje, cosa extraña tratándose de maletas tan pesadas. Además, Alejandra se comportaba de forma rara. Miraba constantemente hacia los lados, como si temiera ser descubierta. Alejandra regresó poco después a casa, lo que terminó por alarmar aún más a la vecina. Más tarde se sabría que había distribuido las bolsas con los restos de Alan en distintos puntos de la ciudad para despistar a las autoridades. Esa mañana, Alejandra volvió a su vida como si nada hubiera ocurrido. Pero el 6 de noviembre de 2014, la pesadilla comenzó a revelarse. La policía de la Ciudad de México halló un torso humano. No tenía dientes. Tampoco tenía dedos. La brutalidad del hallazgo sacudió a toda la fuerza policial, que entró en estado de alerta. Menos de 24 horas después, aparecieron más restos en distintos barrios de la capital. Lo más desconcertante: las distancias entre los lugares eran demasiado grandes. La explicación llegaría más tarde. Esas ausencias prolongadas de Alejandra de su domicilio no eran coincidencia. Los restos fueron enviados al mejor laboratorio forense del país. Pronto, los expertos concluyeron que pertenecían a una sola persona. En un intento por desviar las sospechas, Alejandra comenzó a mandar mensajes a los familiares de Alan, haciéndose pasar por él. Decía que habían salido de vacaciones y que estarían incomunicados. Lo que no sabía es que Alan ya no tenía contacto con su familia. Había un silencio que nadie se explicaba. El plan se vino abajo cuando el padre de Alejandra, el doctor Alberto Dente, comenzó a llamar a la casa de los padres de Alan. Les preguntó si sabían algo de su hija, ya que no se había presentado a su consultorio y sus pacientes estaban inquietos. Después, volvió a llamar,
y esta vez les informó que Alejandra había sido ingresada a la fuerza en una clínica. Sufría depresión, dijo, por una supuesta infidelidad de su esposo. Eso encendió todas las alarmas. La familia de Alan, angustiada, trató de contactarlo, sin éxito. Entonces decidieron acudir a la policía. Los forenses compararon los restos con las características físicas de Alan Carrera. El resultado fue contundente, coincidencia del 100%. Los familiares lo identificaron. Para su abuelo, fue devastador. Era su único nieto. Pocos días después del reconocimiento, enfermó del corazón. Las autoridades giraron una orden de cateo para la casa y la oficina del empresario. En el patio trasero hallaron una porción de tierra removida recientemente. Al excavar, encontraron los dedos y dientes de Alan. El horror sacudió por completo a la capital. Alejandra fue arrestada de inmediato. En la casa, también se encontraron rastros de sangre en una habitación, en la cajuela del auto y en el garaje. Al principio, intentó negar toda culpabilidad. Pensaba que, al igual que con su primer esposo, podría salirse con la suya. Pero esta vez, la evidencia era abrumadora. La testigo clave fue la vecina Insomne. Su testimonio concordaba con la hora estimada de muerte de Alan. Además, se descubrió que Alejandra usó su posición profesional para obtener un potente medicamento controlado, accesible solo para médicos. Eso agravó aún más su situación. Los investigadores también obtuvieron imágenes de cámaras de seguridad. Se confirmaba que Alan había entrado en la casa, pero jamás salió. Y en las grabaciones también se veía cómo Alejandra sacaba las maletas. Las maletas que escondían el cuerpo de su esposo. El 10 de diciembre de 2014, el jurado llegó a un veredicto. Alejandra Lafuente fue condenada a cadena perpetua. Los cargos eran claros: asesinato con extrema brutalidad, intento de encubrimiento y abuso de su posición profesional. Todo jugaba en su contra. La imagen de la psicoterapeuta quedó destruida para siempre. Ni siquiera su padre, el renombrado psiquiatra Alberto Dente, pudo salvarla esta vez. A pesar de haber movido influencias y ofrecido sobornos para evitar su encarcelamiento, lo único que logró fue que el juicio se llevara a cabo a puertas cerradas, lejos del ojo público y de la prensa. No lo hizo por proteger a su hija, sino por protegerse a sí mismo. Porque, ¿quién buscaría atención psicológica con un profesional incapaz de detectar el monstruo que había criado en su propia casa? Durante el juicio, salió a relucir también el caso de la muerte del primer esposo de Alejandra. Aunque no se encontraron pruebas concluyentes, por el tiempo transcurrido y la falta de evidencia física, las sospechas crecieron. Incluso se barajó la posibilidad de que su padre hubiera estado implicado en ambos crímenes, actuando en complicidad con su hija. Algunos pensaron que lo habían hecho por interés científico. Pero ninguna de esas teorías pudo probarse. Tras múltiples apelaciones por parte de la familia de la víctima, la sentencia fue conmutada a pena de muerte. Un hecho prácticamente inédito en el México moderno, donde este tipo de condenas son sumamente excepcionales. Pero la brutalidad del crimen, el premeditado encubrimiento y la manipulación de recursos médicos ilegales sellaron el destino de Alejandra. El caso no podrá ser revisado. No habrá nuevas audiencias. Todo terminó. Además, la casa y los bienes de la acusada fueron transferidos a la familia de Alan Carrera. Aunque eso, por supuesto, no consuela. Ninguna herencia puede compensar la pérdida de un hijo, de un nieto, de un ser querido arrebatado con tanta violencia. Alejandra Lafuente resultó ser una mujer metódica, fría, profundamente trastornada. Aunque los exámenes médicos oficiales concluyeron que no padecía enfermedad mental alguna, era evidente que algo muy oscuro se escondía detrás de su imagen de terapeuta respetable. La influencia de su padre, el exceso de poder y la impunidad tras su primer crimen, la convencieron de que podía hacer lo que quisiera. Y lo hizo. Si Alejandra no hubiera sido absuelta aquella primera vez, tal vez Alan seguiría con vida. Pero ya es demasiado tarde para hablar de eso. Gracias por acompañarnos en esta historia estremecedora. Con ustedes estuvo José Luis. No olvides suscribirte al canal, porque aún quedan muchas verdades oscuras por descubrir. Nos vemos en la próxima. Mi nombre es José Luis, y hoy vamos a adentrarnos juntos en otro caso espeluznante. Antes de comenzar esta historia, quiero ofrecerles una disculpa. Mi inglés no es perfecto, no soy hablante nativo, pero hago todo lo posible para que ustedes comprendan cada detalle. Gracias por su paciencia y comprensión. La vida en un orfanato no es sencilla. No hay un rincón que puedas llamar tuyo.
No existe el tiempo privado. Y si no sabes defenderte, te golpean. Quienes llevan más tiempo ahí, quienes ya están endurecidos por el sistema, descargan su frustración sobre los más vulnerables. Amanda y Anna Marie McClure, sin embargo, tenían una pequeña ventaja: estaban juntas. Eran hermanas. Y cuando no estás solo, es más fácil resistir. Además, los abusadores siempre prefieren a las víctimas aisladas. Amanda y Anna Marie evitaban hacer amistades. Se mantenían al margen. Y mantenían la esperanza. Sabían que su estancia ahí no sería eterna. Tarde o temprano, su madre descubriría la verdad, que su padre había sido arrestado. Ese fue el motivo por el que terminaron en esa institución. Y una vez supiera la verdad, vendría por ellas. Pero no era un secreto que Larry McClure, el padre de las niñas, había sido encarcelado. Su nombre apareció en los noticieros, en los periódicos, durante semanas. Pasaron los días, luego semanas, y luego meses. Con el tiempo, ambas comprendieron que no habría regreso a casa. Su madre nunca vendría. Un día, las hermanas intervinieron cuando unos chicos mayores comenzaron a molestar a una recién llegada, Meredith. Una chica delgada, temerosa, con la mirada siempre al suelo. Había vivido con una madre adicta, y cuando ésta murió por una sobredosis, Meredith no supo qué hacer. Estuvo días conviviendo con el cadáver por miedo a llamar a emergencias. Fue una amiga de su madre, al descubrir el cuerpo, quien alertó a las autoridades desde un teléfono público. Desde ese momento, Meredith se convirtió en la única amiga de Amanda y Anna Marie. Juntas, todo era un poco más llevadero. Y aunque Meredith tenía muchas preguntas, especialmente sobre cómo terminaron ellas ahí, las respuestas nunca llegaron del todo. Una vez, Anna Marie improvisó una historia. Dijo que su padre había sido un oficial de policía, que murió tratando de detener a un criminal. Amanda, sorprendida por la mentira, solo atinó a guardar silencio tras recibir una mirada severa de su hermana. Esa versión romántica se extendió rápidamente. Meredith, fascinada por el supuesto heroísmo de su padre, compartió la historia con otros. De pronto, las hermanas McClure pasaron de ser invisibles a ser respetadas, admiradas. En ese orfanato lleno de tragedias y abandono, tener un padre mártir era un privilegio inusual. Muchos niños ahí solo conocían historias de padres que murieron por drogas, o que estaban tras las rejas por crímenes. La popularidad de las hermanas creció. Y por un tiempo, incluso en ese entorno hostil, fueron felices. Pero la verdad siempre sale a la luz. Alguien descubrió la realidad. Larry McClure no era un policía muerto en cumplimiento del deber. Era un criminal. Un hombre que cumplía condena por actos violentos y abusivos contra una menor. Lo que siguió fue una pesadilla. El respeto se transformó en repudio. La admiración, en desprecio. Y las hermanas volvieron a ser el blanco. Afortunadamente, el destino les dio una oportunidad. Dos familias distintas decidieron adoptarlas. No juntas, separadas. Pero al menos, fuera del infierno del orfanato. Después de eso, sus caminos se separaron. Nunca más se supo si volvieron a hablarse. Amanda y Anna Marie pudieron haberse convertido simplemente en un triste pie de página, las hijas de un depredador. Pero no fue así. Años después, sus nombres volverían a los titulares. Esta vez, como protagonistas del caso más escandaloso en la historia reciente del estado de Virginia. Amanda logró rehacer su vida, o al menos eso parecía. Se casó con John McGear, un hombre de 38 años. Lo conoció cuando tenía ya 29, y sus padres adoptivos comenzaban a temer que se quedaría sola para siempre. El abandono de su madre biológica había dejado cicatrices profundas. Pero al contarles que tenía novio y que planeaban casarse, sus padres se tranquilizaron. John tenía hijos de un matrimonio anterior, pero mantenía una relación amistosa con su exesposa. Era, al parecer, un buen hombre. Anna Marie, en cambio, nunca logró establecer una familia. Su historia siguió siendo una incógnita, hasta que reapareció su padre. Larry McClure obtuvo libertad condicional y se instaló en una casa rodante en la misma Virginia. Pero no planeaba mantenerse alejado. Quería encontrar a sus hijas. Y fue directamente a la casa de los padres adoptivos de Amanda, Glenn y Alex. Se presentó, se identificó. Dijo que quería ver a su hija, que necesitaba contactarla. Su aspecto era lamentable. Arrugas profundas, ojeras marcadas, su semblante causaba incomodidad. No parecía estar ebrio, no olía a alcohol,
no tropezaba. Pero su comportamiento no era normal. Glenn le negó la información, pero le prometió una cosa: le diría a Amanda que su padre biológico la estaba buscando. Glenn quedó perturbado al escuchar las palabras padre biológico, pero a pesar del escalofrío que recorrió su cuerpo, agradeció y cerró la puerta. Cumplió su palabra. Le contó a Amanda que Larry M. McClure había sido liberado y que estaba buscándola. En la mente de Amanda, dos voces luchaban. Un demonio le gritaba que lo mandara al infierno, que no merecía ni una sola llamada. Pero un ángel, más silencioso, más insistente, le pedía que al menos le diera una oportunidad. Que tal vez, solo tal vez, las personas podían cambiar. Al final, fue el ángel quien ganó. Amanda llamó. Del otro lado de la línea, Larry sonaba eufórico. Dijo estar feliz de escuchar su voz. Le preguntó cómo estaba, cómo había sido su vida. Amanda respondió que estaba bien, que se había casado, que era feliz. Su padre celebró la noticia y, sin perder el ritmo, la invitó a cenar con su esposo. Amanda dudaba. ¿Era una buena idea? Pero Larry supo tocar el punto exacto. Vamos, olvida los rencores, le dijo con voz suave. Todos estos años he vivido con un solo pensamiento: verlas a ti y a Anna Marie. Amanda se detuvo. Anna, seguro me extrañó. Tú ya la viste, ¿verdad? Larry no dudó. Claro que sí. Fuimos juntos de excursión. Fue como si los años nunca hubieran pasado. Hablamos mucho de ti. Amanda sintió como su interior se quebraba. Su hermana. Aquella con la que había compartido el infierno del orfanato. Separadas por casi 20 años. ¿Sería verdad? Lo que Amanda no sabía era que todo era mentira. En el expediente oficial no se describe su primer encuentro con su padre, pero hay algo que sí se sabe con certeza: Larry jamás había visto ni hablado con Anna Marie. Ella vivía en Carolina del Norte, a más de 180 millas de distancia. No había habido ningún reencuentro. Aún así, Amanda fue a verlo. Y de ese reencuentro nació una cadena de eventos que culminarían en una de las tragedias más oscuras de Virginia. Larry, viviendo en su remolque, no solo manipuló emocionalmente a su hija, también la introdujo, junto con su esposo John, al mundo de las sustancias ilegales. Las producía él mismo, ahí, en su camper. Antes de eso, Amanda y John llevaban una vida estable. Tenían ingresos, una rutina, una relación sana. Pero Larry se convirtió en una especie de parásito. Les pedía dinero para los ingredientes, los envolvía en ese círculo vicioso de adicción y dependencia. Cuando la situación económica de la pareja se derrumbó, Larry les propuso algo: registrarse como dependientes del sistema estatal. Así podrían recibir una ayuda de $180 mensuales. No era suficiente, pero mantenía viva la adicción. Y en ese punto, apareció Anna Marie. Larry la encontró y repitió el mismo patrón. La enganchó, la manipuló, le extrajo hasta el último centavo. Ahora tenía a los tres bajo su dominio. Amanda y John perdieron todo: trabajo, hogar, dignidad. Y cuando ya no hubo salida, se mudaron con Larry al remolque. Nadie sospechó nada. John llamó a sus padres para decirles que haría un viaje con Amanda. Su madre estaba gravemente enferma, y esa fue la última vez que escucharon su voz. No había ningún viaje planeado, solo un descenso al infierno. Vivían en el camper, entre sustancias y alcohol. Y entonces llegó el 14 de febrero. John, a pesar de todo, seguía profundamente enamorado de Amanda. Quiso tener un gesto. Organizó una cena especial. Compró carne, trajo vino, preparó una comida para compartir en familia. Amanda, su esposa, Anna Marie y, sí, también Larry. Pero esa noche, algo se quebró. Bajo los efectos prolongados de las drogas, lo impensable ocurrió. Amanda y Larry comenzaron a comportarse como una pareja. Sí, lo que estás pensando es exactamente lo que sucedió. Padre e hija cruzaron una línea imposible. Y John, sin saberlo, se convirtió en un obstáculo. Durante la cena, John expresó su amor por Amanda. Dijo palabras cálidas, sinceras. Pero cada palabra era una daga en el ego de Larry. Se puso nervioso, tenso. Finalmente lo interrumpió y le propuso un juego. Le ataron las piernas y le dijeron que debía responder con total honestidad. Las primeras preguntas eran inofensivas: su infancia, la escuela, la universidad, pero todo cambió. Bajo el efecto de los narcóticos,
Larry empezó a acusarlo de ser un agente encubierto del FBI. John lo negó. Rogó. Pero la violencia comenzó. Lo golpearon. Lo insultaron. Lo acusaron. Él, cubriéndose con los brazos, rogando por su vida, intentó desatarse. Hasta que Larry le estrelló la botella de vino, la misma que John había llevado para la cena. Durante 2 días, lo torturaron. Lo golpearon. Se drogaron. Lo ignoraron. Y al final, Amanda terminó lo que empezaron. Le colocó una bolsa negra en la cabeza. Apretó. Y no soltó, hasta que John dejó de respirar. Enterraron su cuerpo en el patio trasero. Lo cubrieron con tierra. Y después, celebraron. Sí, celebraron. El compromiso entre Amanda y Larry. Padre e hija. Ahora, supuestamente, comprometidos. La fiesta incluyó más drogas, más alcohol y una creciente locura. Al tercer día, la mente ya no distinguía la realidad. Veían fantasmas. Veían a John caminando. Escuchaban sirenas. Imaginaban que la tierra en el patio se movía. Que John se levantaba. Que iba a contar todo. Sí, lo que vas a escuchar a continuación suena delirante, pero es real. En medio de su paranoia, Larry y Amanda comenzaron a imaginar que John podía regresar. Que su espíritu, su cuerpo, de alguna forma, podrían escapar de la tierra. Así que tomaron una decisión espeluznante: exhumar su cadáver. Sí, lo desenterraron. Le revisaron el pulso. Examinaron sus pupilas con una linterna. Como si no fuera evidente que el cuerpo ya mostraba signos avanzados de descomposición. Pero para ellos, no era suficiente. El miedo era tan profundo, tan irracional, que decidieron ir aún más lejos. Tomaron un hacha de leña y desmembraron el cuerpo, parte por parte. Y por si fuera poco, clavaron una estaca de álamo en cada segmento. Después, enterraron los restos por separado, en diferentes puntos del terreno, y los cubrieron con cal viva para acelerar la descomposición. 3 semanas después, la locura alcanzó su clímax. Larry y Amanda se casaron. Larry cambió su nombre legalmente para ocultar su parentesco. Y ahora, padre e hija eran marido y mujer. Como si eso pudiera borrar el horror de lo ocurrido. Decidieron mudarse a Kentucky para comenzar una nueva vida. Alquilaron una casa. Colgaron una bandera estadounidense en la puerta para parecer una familia más. Y se prometieron dejar las drogas para siempre. Pero no pudieron borrar el pasado. Los padres de John y su exesposa comenzaron a preocuparse. Él ya no respondía a llamadas. No daba señales de vida. En 2019, su madre presentó un reporte oficial por desaparición. Mientras tanto, Larry violó su libertad condicional al mudarse de estado sin notificar a las autoridades. Y por eso, regresó a prisión. Pero ahí, sin acceso a drogas ni alcohol, su mente se quebró por completo. Síndrome de abstinencia. Alucinaciones. Confusión entre la fantasía y la realidad. Después de todo, ¿qué puedes esperar de un hombre que se casó con su propia hija? Larry estaba convencido de que la policía iba a descubrir el cuerpo. Y que debía actuar rápido. Intentó comunicarse con Amanda y con Anna Marie para advertirles. Para decirles que debían desenterrar los restos y moverlos a otro lugar. Pero todos los teléfonos en prisión son monitoreados. No podía hablar abiertamente. Preparó un discurso críptico, cada palabra calculada. Pero nunca le permitieron hacer la llamada. Finalmente, no aguantó más. Fue con un guardia y le dijo que tenía algo que confesar. Según su lógica, si confesaba antes de ser acusado formalmente, tal vez evitaría la pena de muerte. Y mejor aún, si culpaba a sus hijas, quizás podría librarse del castigo más duro. Al principio, el oficial no le creyó. ¿Un asesinato? ¿Cuerpos desmembrados? ¿Enterrados en el patio? Le preguntó incrédulo. ¿De qué habla este loco? Pero la ley es clara, toda confesión debe ser verificada. Al principio, la investigación fue formal. Una simple inspección para cumplir el protocolo. Pero entonces, las piezas comenzaron a encajar. John realmente estaba reportado como desaparecido. Y cuando llegaron al lugar donde vivía Larry, encontraron rastros de cal viva en el suelo. Todo, absolutamente todo, lo que Larry había dicho, era cierto. La policía actuó de inmediato. Amanda y Anna Marie fueron arrestadas. No podían creerlo. Su padre, su esposo, las había delatado. Y no solo eso, en su testimonio,
Dijo que él era una víctima, un simple espectador. Que fueron sus hijas quienes asesinaron a John. Desde ese momento, todos comenzaron a salvar su propio pellejo. Cada uno dio su propia versión. Cada uno culpó al otro. Nadie asumía la responsabilidad completa. Para la familia de John, fue devastador. No había un cuerpo completo. Solo restos. Restos que tuvieron que ser identificados, embalados y enviados a sus padres para ser sepultados en un ataúd sellado. John era un hombre amable, generoso. A pesar del dolor, su familia logró enterrarlo con dignidad. Amigos ayudaron, unos con dinero, otros con el transporte o los trámites. El 25 de octubre de 2019, John fue sepultado en una iglesia luterana. Un dato estremecedor: el 15 de febrero, justo un día después del asesinato, alguien de la familia McClure publicó un mensaje en el Facebook de John. Decía que se iría de viaje, que estaría incomunicado por un tiempo, y que no se preocuparan por su ausencia. Sabían lo que habían hecho, y sabían que tendrían que encubrirlo. Durante el juicio, a Larry y Amanda se le sumaron 6 meses más por el matrimonio ilegal entre padre e hija, ya que la ley del Estado lo considera un delito. En la corte, Larry tomó la palabra. Su voz era temblorosa, pero sus palabras intentaban ser conmovedoras. He sentido remordimiento por mis hijas toda mi vida. Sí, cuando eran niñas cometí un error grave. Las dejé sin madre. Las enviaron a un orfanato. Pero nunca dejé de sufrir por ellas. Estoy profundamente agradecido con las personas que adoptaron a mis hijas, declaró Larry McClure frente al juez y el jurado, con voz tensa, arrastrando las palabras como si tratara de justificar lo injustificable. No lo voy a negar, incluso asistí a iglesias, recé por los padres adoptivos de mis niñas. Cuando salí de prisión, tenía una obsesiva necesidad de recuperar el tiempo perdido, y quizás, por eso, hice lo que hice. El silencio en la sala era abrumador. Pude haber detenido todo esto, continuó. Pude convencer a Amanda de no hacerlo, pero no lo hice. Y confieso, no lo hice porque no supe cómo. Tal vez ustedes, señor juez, señores del jurado, no me entiendan. Y créanme, yo tampoco me entiendo. Pero ustedes no estaban en mis zapatos. Dijo que lamentaba profundamente la muerte de John. Era un buen muchacho. Me duele haberlo perdido. Si pudiera retroceder el tiempo, lo haría. Pero nadie puede devolverle la vida a los muertos. Y yo, no fui capaz de decirle que no a Amanda. Mi hija favorita. La menor. Luego, su tono cambió. Se volvió frío. Calculador. Pero a ella nunca le importó John. Lo único que le importaba era seguir recibiendo los $180 del gobierno. ¿Alguna vez han sentido el deseo de matar a un hombre por $180? No, ¿verdad? Entonces, si no me entienden como padre, entiendan lo que ella es. No es una persona. Es un monstruo. En ese momento, la sala quedó en un mutismo inquietante. Sí, los tres éramos adictos. Yo, Amanda y Anna Marie. Y por eso merecemos un castigo. Después se dirigió al jurado. No importa cuál sea su veredicto. Yo sé bien que no me quedan más de 10 años de vida. Mi cuerpo ya está destruido. Pero lo lamento. Siento profundamente todo esto. Y a la familia de John, les pido perdón. Él era un gran hombre. El juicio fue largo, complejo y cambiante. Las declaraciones se contradecían. Cada uno culpaba al otro. Amanda, agotada por el proceso, hizo un trato con la fiscalía. A cambio de testificar, se le prometió ser acusada de homicidio involuntario. Larry, por su parte, cambió su versión drásticamente. Los 4 compramos los ingredientes para fabricar drogas, dijo. Y nos regresamos a mi remolque. Amanda me dijo que quería vengarse de John, que él había abusado de Anna Marie durante uno de sus estados alterados, y que había quedado embarazada. Silencio absoluto. Yo, solo quería ganarme su confianza. Después de tantos años lejos, no podía negarme. Me culpo a mí mismo. Pero también pienso todos los días que debería colgarme. Aunque, ¿por qué yo, si la culpa es de ellas? Después de ese discurso, le tocó hablar a la familia de John. Su madre no pudo decir ni una palabra. Lloró inconsolablemente. Solo alcanzó a murmurar. Aunque algún día pudiera perdonarlos, jamás podré olvidar. Los hijos de John fueron aún más contundentes. Llenos de rabia, declararon que jamás perdonarían a los asesinos de su padre, que lo que les arrebataron
fue irreparable. Finalmente, el juez dictó sentencia. Larry McClure fue condenado a cadena perpetua, sin derecho a libertad condicional. Cuando llegó el turno de Amanda, sus padres adoptivos estaban presentes. Con lágrimas en los ojos, confesaron al juez que lamentaban profundamente haberle contado que su padre biológico la buscaba. Siempre la criamos con libertad, dijeron. Pero nunca imaginamos que esa libertad la llevaría a este destino. Amanda, al escuchar su condena, respondió con frialdad. Todo esto es culpa de mi padre. No soportó los celos. Él es el verdadero culpable. La fiscalía, sin embargo, sostuvo otra versión. El crimen fue premeditado. Un plan de Larry y Amanda para estar juntos como pareja. El juez condenó a Amanda a 40 años de prisión, aunque dejó claro que, por cuestiones procesales, probablemente pasaría solo 20 tras las rejas. Cuando se dictó sentencia a Anna Marie, ella intentó todo por probar que no había querido participar. Dijo que fue obligada, que fue testigo de la boda por miedo a su padre y a Amanda. El juez no le creyó. Anna Marie McClure fue condenada a 40 años de prisión.